Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Martín Videgaray, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Martín, la economía, ¿qué está pasando? La economía, Contame algo bueno. Algo bueno en la economía me cuesta pensarlo. ¿Sí? Y no, los indicadores en general no son positivos, hay poca creación de empleo, hay menores ventas, hay una sensación de esta inflación. Si bien pareciera que la inflación está disminuyendo, de todas formas sigue siendo bastante elevada, o las proyecciones son bastante elevadas. Hay preocupación por el dólar. De vuelta, la pregunta es si A pesar de que está a 8 pesos, casi planchado otra vez. 100 días planchado, ¿esto es bueno o es malo? Pero vamos a preguntarle a alguien que sabe más que nosotros. Mejor. Estamos con Federico Sturzenegger. Federico es diputado del PRO y antes de asumir como diputado fue presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires. Federico, ¿cómo ves la economía? Bueno, ¿cómo están? Bien, gracias por la invitación. Bueno, me parece, Martín, que la describiste bastante bien, ¿no? Es una economía que lleva muchos años sin creación de empleo. De hecho, ahora en realidad ya pasamos de la no creación de empleo a la pérdida de empleo. Claramente una economía que está en recesión. Tuvimos una caída en la actividad en el último trimestre del año pasado y el primer trimestre va a mostrar caídas más fuertes, ¿no? Tenemos 10% de caída en la producción industrial en marzo, 6% en la construcción, o sea, sectores que son muy intensivos en mano de obra, que están realmente teniendo una pérdida de actividad importante. Vos lo mencionaste, caída en las ventas, unas ventas que tampoco pueden levantar porque el asalariado siente el peso de la inflación que le come el salario, ¿no? Es como ese impuesto impresionante que el gobierno está cobrando y que realmente no le permite, digamos, aumentar sus niveles de consumo. Bueno, y me parece que el panorama es este, ¿no? Una economía donde el consumo, como te digo, no aumenta por la inflación, la inversión no arranca porque es un gobierno que no tiene credibilidad, ¿no? Vos hablabas, digamos, un poco mencionabas las estadísticas, dan mal, digo, no tenemos estadísticas, o sea, en algún punto ya no sabemos cuánto es la pobreza, nos siguen mintiendo con la inflación, nos mienten con el desempleo, nos mienten con el crecimiento. Entonces, ¿no le crees al nuevo IPC NU? No, la verdad que es más, estoy convencido de que el número de enero fue el único número que fue creíble, según los cálculos técnicos, que no vamos a entrar en los detalles, ¿no? Pero uno tiene varias indicaciones o varios indicadores objetivos, el del gobierno de la ciudad, el del que se hace el Congreso a partir del promedio de las consultoras, entonces son elementos de referencia, ¿no? Y entonces cuando uno mira esos elementos de referencia, el de enero era un número que estaba totalmente dentro del parámetro, pero ya en febrero y marzo ya se reportó un número que era 1,5 puntos por debajo de la inflación que uno tendría que haber presumido, ¿no? Ahora, ¿no crees que las paritarias teóricamente se terminaron de firmar o se están firmando en la mayoría de los casos? ¿No crees que el efecto de las paritarias trasladado a los salarios puede provocar mayor nivel de consumo? Mira, parcialmente porque la verdad que el salario había tenido una baja muy importante, ha tenido un shock inflacionario muy fuerte de caída, entonces a lo sumo lo único que tenés es una recomposición transitoria, ¿no? Pero salarios reales que ya vienen muy estancados en Argentina hace bastante tiempo. En el primer trimestre tuviste una caída del salario real de casi el 10%, ¿no? Entonces, bueno, además muchas de las paritarias son escalonadas, con lo cual la verdad que uno no ve de ese lado que haya un impulso realmente fuerte al consumo que pueda venir. Federico, los partidos de la oposición han logrado instalar en la agenda pública la necesidad de bajar o de reducir el impuesto a las ganancias, sobre todo al salario, ¿no? A los trabajadores en blanco que bueno, tienen un componente, o sea, los afectan de una manera bastante importante. ¿Vos cuál es tu opinión sobre esta propuesta? Sí, es un debate que venimos teniendo hace bastante tiempo. De hecho, el PRO ha presentado proyectos en este sentido, te diría, en los últimos 2 o 3 años, porque se da algo que es bastante previsible. Y es que cuando vos tenés una economía con alta inflación, si tenés lo que se llama el mínimo no imponible, ¿no? O sea, se fija un salario, vos por debajo de ese salario no pagás, pero ese salario vos lo mantenés fijo en valor nominal, o sea, en pesos. Claro, como los salarios van aumentando al 20-25%, que no es un aumento real, es simplemente el aumento de la inflación, entonces más gente empieza a quedar por encima de ese mínimo no imponible. 15.000 es el que se aumentó el año pasado, ¿no? Y entonces vos vas generando un aumento en la recaudación real, o sea, empezás a gravar de manera real, de manera más fuerte a los consumidores, a los asalariados con este impuesto. Entonces,
la idea del proyecto, que yo te diría hay consenso en todo el espectro político, es esto está mal, o sea, el Congreso ha definido una cierta carga tributaria y no por cómo está armado el esquema, por la inflación tenemos que hacer que este impuesto vaya aumentando y aumentando y aumentando en su incidencia año tras año. Entonces de ahí viene la cantidad de proyectos que hay, que es para que el mínimo no imponible o se actualice de una manera automática, por ejemplo, como se actualizan las jubilaciones, o como se actualiza la recaudación, o si tuviéramos un índice creíble de inflación con la inflación, mantenerlo de manera constante. Ahora, déjame decirte una cosa, ese debate que está perfecto, de hecho hay una sesión especial en el Congreso donde se va a discutir ahora en los próximos días, hace referencia al 20% más rico de los asalariados. O sea, en Argentina los que pagan el impuesto a las ganancias es el 20% más rico. Entonces son los sectores medios altos. No, te diría altos, porque en realidad el número preciso es 18%. O sea, vos tenés el 18% más rico, paga impuestos. El que nos esté escuchando, si paga impuestos a las ganancias, que sepa que está en el 18% más rico de los asalariados en Argentina. Pero pará, porque con 15.000 pesos uno no podría decir que es rico. No. Es una cifra bastante... pero quizás es una medida de cómo la pobreza se ha incrementado en Argentina. O sea, la mitad de la gente en Capital Federal gana menos de 4.500, 5.000 pesos. Entonces, estos son números que son públicos. Entonces, más allá que uno pueda decir con 15.000 sí o no, pero la verdad de la situación nuestra es que hay gente que gana 4.500, 3.000, 5.000 pesos, no paga impuestos a las ganancias, pero paga el IVA, paga la inflación y paga un montón de impuestos al trabajo, porque el gran problema que nosotros tenemos en Argentina es la informalidad laboral, ¿no? Cuando vos tenés la gente que está fuera de la formalidad, está fuera de un proceso de inclusión. O sea, la formalidad es la que te trae el beneficio jubilatorio, el que trae tu obra social. Entonces yo creo que nosotros en algún momento tendríamos que decir, bueno, fenómeno lo de que discutimos y hablamos del impuesto a las ganancias, pero eso es el 18% más rico. ¿Qué tal si pensamos en algo para el 18% más pobre, ¿no? Entonces, ¿qué sería ese algo? Bueno, ese algo, por ejemplo, sería que esa gente no tenga que hacer las contribuciones, pagar sus contribuciones o el que lo emplea los aportes, y de esa manera, al bajar esos impuestos al trabajo, probablemente generarías un incentivo muy fuerte a que los empleadores contraten a la gente en blanco, supliendo los recursos que se dejarían de pagar por esos impuestos al trabajo de otros elementos presupuestarios, ¿no? Yo te doy un ejemplo, el no aumentar el mínimo no imponible le reporta al Estado 4.500 millones de pesos adicionales, si no modificáramos el mínimo no imponible. Bueno, si esos 4.500 yo los aplicara a la parte de abajo de la pirámide, me permitiría bajarle totalmente los aportes al trabajo al 12% de menores ingresos, que le generaría un aumento de 15% de su sueldo de bolsillo inmediatamente y probablemente permitiría entrar a mucha gente en la fuerza de trabajo. Entonces, creo que Argentina en algún momento se debe este debate. Ahora, el gobierno ha puesto sobre el debate una discusión sobre cómo bajar el trabajo en negro y creo que ha hablado de una suspensión transitoria o por una cantidad de meses de los aportes patronales. Claro, el gobierno ha hecho una propuesta que tiene dos componentes. Uno es más multas y más garrote. A mí me parece que eso no... Ya hay mecanismos y me parece que no hay mucho más para hacer por ese lado. Y después hay una baja de aportes que es para empresas que tienen menos de 5 empleados. Entonces a eso se les baja, y para empresas un poquito más grandes, si aumentan la nómina, hasta básicamente que termina el mandato de Cristina, se le permite bajar en algún porcentaje los aportes. Nosotros creemos que eso, o sea, es conceptualmente parecido, pero nos parece que primero que tenés la transitoriedad, que no debiera ser, y además que yo lo determinaría no por tamaño de empresa, sino por nivel salarial. O sea, yo en realidad el que más quiero ayudar es a aquel salariado que está con más dificultades, que gana menos, pero sobre todo a los cientos de miles de argentinos que están en la informalidad y que hoy su empleador no los incluye, no los incorpora, bueno, en digamos, todo lo que es el trabajo rural. Claro. Entonces, ¿por qué no entra ese trabajo a la formalidad? Porque por la alta carga impositiva que tiene ese trabajo. Entonces, bueno, si bajamos en ese segmento, claramente generarías un proceso de inclusión mucho más fuerte. Y los críticos dirían que quedaría desfinanciado el sistema de seguridad social, con algo así. ¿Cómo? No, claro, no. Por eso, buenísimo que me permitís la aclaración. En el proyecto del Ejecutivo,
el proyecto del Ejecutivo dice que el Estado va a tomar de otras partidas para suplir el financiamiento de la seguridad social, porque obviamente la idea no es de financiar eso. La idea es generar una baja en los costos laborales en ciertos segmentos. Para ellos, empresas chicas, para mí sería para la gente de menores recursos. Por eso yo te hacía simplemente la comparación de que si vos no aumentás el mínimo no imponible, te da 4.500 millones de pesos. Eso lo podrías aplicar, te estoy dando el financiamiento, claro. te estoy dando. Entonces, no le bajamos tanto el impuesto al 18% más rico, pero se lo bajamos fuertísimamente al 12% más pobre. O podrías decir, bueno, Aerolíneas gasta 4.000 millones de pesos, y eso todo para los vuelos internacionales, no le aporta nada al argentino común. Entonces, si ese dinero no lo dejás de gastar, que es un dinero que paga el pobre para que lo use el rico, que es el que usa y se lo aplico para que realmente lo beneficie al pobre, tendríamos una cosa muchísimo más progresista, pero claro, el problema del gobierno, ¿por qué hace el otro? Porque construye su base de clientelismo político, ¿no? Y entonces el gasto público está hoy aplicado a eso y no realmente ayudar a la gente que más lo necesita. Y aunque tu foco claramente está puesto en los sectores, por lo que decís, de menores recursos, ¿cuál te parecería, según tu lógica, un valor de mínimo no imponible más razonable? No, a mí me parece que creo que estás en... es una discusión, me parece que yo partiría de la premisa siguiente. Lo que no queremos es seguir transfiriéndole recursos al gobierno. Lo que no queremos es que un mínimo no imponible que se queda fijo es cada vez más dinero para que el kirchnerismo lo gaste en corrupción, en clientelismo político, en un gasto público que no le vuelve a la gente. Eso es lo que no queremos. Entonces, eso básicamente te implica que el mínimo no imponible más o menos lo tenés que ir ajustando con la inflación, anualmente esos valores, y más o menos te lleva un valor entre 19.000 y 20.000. Eso sería para que la recaudación real quede constante. Ahora, después, como todo en lo público, si vos me decís, esto yo no lo hago y esta plata lo voy a usar de esta manera, y bueno, discutámoslo, ¿no? Es la misma discusión que nosotros teníamos con el tema de las tarifas. Las tarifas hoy, que están subsidiadas, es un dinero que le llega a la gente. O sea, ese subsidio le permite a la gente gastar menos en electricidad, en gas, etc. Si vos vas a subir las tarifas, explícame en qué vas a usar ese dinero. Porque si vos vas a subir las tarifas para usarlo para más clientelismo y más corrupción, te digo, no toques las tarifas. No, porque el gobierno no dice para bajar el déficit público. Pero si vos me decís, vas a bajar la emisión monetaria, entonces va a bajar la inflación, vas a bajar otro impuesto. Por ejemplo, vos podrías subir las tarifas y bajar el IVA a 5 puntos, más o menos la misma plata. Bueno, listo, eso se puede considerar. O bajar las retenciones al agro. O bajar las retenciones, ¿no? Entonces, yo creo que en lo fiscal la discusión tiene que ser siempre integral. O sea, generás estos recursos, bueno, ¿a qué los vas a aplicar? Y me parece que esa es una discusión que nos tenemos que acostumbrar a hacerlas, porque es lo que hace que haya un análisis serio del presupuestario. Por ejemplo, mañana en comisión vamos a estar discutiendo la exención al biodiesel, del impuesto a la transferencia de combustibles. Entonces, bueno, ¿cuánta plata es? Digamos, ¿cómo se va a suplir ese recurso? Bueno, siempre tenés que tener ese ejercicio serio, porque si no, al final el presupuesto termina derivando en estas situaciones de déficit que necesitan la inflación para ser financiado. Sí, igual el presupuesto, ya con el valor que tiene pautado del dólar. Sí. Un país con inflación es un país sin presupuesto. La verdad que por más que querramos, queda todo tan desactualizado, por eso la inflación es tan destructora de las instituciones, porque el presupuesto es la institución básica de una nación y de un funcionamiento de un Estado. Y como vos decís, Martín, con inflación y que te quedan todos los supuestos mal, etcétera, te quedaste sin presupuesto. Esto te lo pido súper rápido. ¿Qué otra cosa del presupuesto ves muy mal? No, yo soy, habiendo sido gestor de una empresa pública durante 6 años, ¿no? El Banco Ciudad, que lo tomé perdiendo 200 millones, lo devolví ganando 1.300 millones y sé la tremenda complejidad, la cantidad de presiones que uno tiene para que los recursos públicos se deriven en responder a intereses clientelales y sectoriales. Yo soy muy crítico de la gestión, o sea, no entiendo por qué el argentino medio que no usa aerolíneas argentinas tiene que pagar aerolíneas argentinas, por qué hay que pagar 7.000 millones de pesos para financiar a AISA, por qué hay que pagar 8.000 millones de pesos para financiar a ARSAT. Entonces me parece que ahí tenemos una cosa importante. Y en la política social me parece que también tenemos cosas absolutamente increíbles como la asignación universal por hijo, que tenemos que ponerle más recursos, tenemos que hacer que la asignación universal por hijo la gente no la pierda cuando consigue trabajo.
porque el problema es que la gente también no quiere ir a la formalidad porque Exacto. tiene miedo de perder la asignación. Entonces eso tenemos que... Y hay muchos empresarios que dicen que no tienen mano de obra porque Bueno, no hay eso gente eso dispuesta tenemos que a poner trabajar. más recursos en la asignación universal por hijo para consolidar eso. Pero por otro lado, en lo social tenés un programa que se llama La Argentina Trabaja, que le cuesta a los argentinos 5.000 millones de pesos y que lo único para lo que sirve es para que Alicia Kirchner tenga un ejército de piqueteros y manifestantes. Entonces, esa plata tenemos que usarla mejor, ¿no? Tenemos que usarla de otra manera. Bueno, me parece que son algunos elementos importantes y puntuales para contestar a tu pregunta. Federico Sturzenegger, diputado del PRO, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, Y, gracias a ustedes por Federico. la invitación. ya volvemos en el próximo bloque. Maíces Illinois, híbridos de excepcional potencial de rendimiento, alta estabilidad, gran estructura de planta y altísimo peso de mil. Maíces Illinois, el objetivo es rendimiento. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, cada 1.000 pesos de su valor pagas 19 pesos por mes. Y además se otorgan 24 horas. Acordate, leasing es Provincia Leasing. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Que millones de argentinos nos elijan durante tanto tiempo nos dice que estamos haciendo algo importante. Tan importante como la palabra confianza. La Serenísima, 85 años de calidad. Acero es desarrollo, acero es Ternium. Aceitera General Dehesa, una empresa argentina que exporta al mundo la riqueza del campo, abriendo nuevos mercados internacionales para el país y la provincia. Te damos más razones para que elijas Garbarino. Lavarropas Whirlpool en 6 cuotas sin interés de 939 pesos con 83. Garbarino, le ponemos futuro a tu vida. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Seguimos en Cosechas y Negocios. Ahora vamos a hablar de un tema poco simpático, de impuestos en el agro. Y bueno, tenemos un experto, un especialista, Héctor Tristán. Buenas noches. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, Cristian, ¿cómo estás? Héctor, bueno, hubo un fallo reciente de la Corte Suprema que sorprendió, que declaró inconstitucional, a raíz de una demanda de una empresa pesquera, retenciones que esta empresa había pagado entre marzo y agosto de 2002. Ayúdanos a entender si esto puede tener consecuencias sobre todas las retenciones que paga el sector agropecuario, y si sienta alguna jurisprudencia para el futuro, para lo que podrá venir si un próximo gobierno decide hacer alguna modificación en la política sobre retenciones. Claro, yo creo que este fallo es un fallo importante, es el primer fallo en la materia. Cuando se publicó el fallo y alguien me preguntó si era muy significativo, yo dije sí, es muy significativo probablemente por lo que dice, pero más por lo que no dice el fallo, algo así como un iceberg, ¿no? Es decir, lo que está en superficie y lo que está debajo.
Porque la Corte resuelve un amparo y entonces lo que plantea y declara inconstitucional es un periodo. Es el marzo 2002, agosto 2002. ¿Y por qué este periodo? En marzo de 2002 se dicta una resolución de Economía, la dicta el Ministerio de Economía, que es la 11-2002, no sé si tristemente conocida, pero dolorosamente conocida, porque fue la que restableció las retenciones. Y no solo en la industria pesquera, sino en todo el complejo agropecuario, fue la medida que restableció las retenciones. ¿Y por qué el 24 de agosto del año 2002? Porque lo que plantea la Corte es que no tiene la ratificación por parte del Poder Legislativo que manda la Constitución. Entonces dice, durante ese periodo se careció de esa ratificación. Y vamos a hacer un poquito para entender por qué este periodo. La Constitución del año 94 lo que establecieron fueron divisiones tajantes. Dijo, en materia tributaria y en este caso el propio fallo de la Corte lo que dice que los tributos aduaneros son tributos, son impuestos. Y por lo tanto quedan alcanzados por el artículo 76 de la Constitución Nacional, que establece que únicamente es materia del Poder Legislativo. Pero también lo que reconoce en este fallo la Corte es que hay una cláusula transitoria octava de la Constitución del 94 que estableció que todas aquellas autorizaciones previas a la Constitución se prorrogaban a favor del Poder Ejecutivo por 5 años, hasta el año 99. Y luego se fue prorrogando hasta que termina en el año 2010, también en el mes de agosto del año 2010. Pero en ese periodo que va de marzo a agosto, no tiene la ratificación. La ratificación es dictada el 24 de agosto del año 2002. Entonces, la Corte dice, mire señor... Claro, fue el gobierno de Duhalde, una exactamente, época política caótica. Tal cual. Claro. Y entonces lo que hizo el Poder Legislativo fue ratificar en agosto del año 2002 esta facultad que se origina en la cláusula octava, la cláusula transitoria. Y allí se siguió prorrogando esta ratificación hasta el año 2010. Por lo tanto, quedó esa ventana que la Corte dijo, señores, es inconstitucional. Usted no tenía poder ejecutivo la ratificación por parte del legislativo, tal como manda la Constitución. Ahora, dijo esto, y esto es lo que dice el fallo, lo que dice la mayoría. Sin embargo, digamos, como nota el doctor Petracchi y la doctora Argibay, opinaron en el sentido contrario, diciendo que era directamente inconstitucional esta ratificación, lo cual se hubiese caído todo el complejo de retenciones por todo el periodo, lo cual es impensable. Hay cifras periodísticas que se hablan de 69.000 millones de dólares en el periodo, con lo cual esto... Pero el fallo no dice eso, el fallo dice lo contrario. El fallo dice es inconstitucional este periodo, ergo es constitucional, el fallo de la mayoría, ergo es constitucional todo el periodo posterior. Por lo tanto, incluso la 11-2002, esta que es inconstitucional, solo lo es por este periodo marzo-agosto. Pero ese periodo marzo-agosto comprendería todas las retenciones efectuadas. Sí, claro, pero ahora te voy a hacer un comentario. ¿Qué derecho tienen aquellos que pagaron en ese periodo? Pero de agosto 2002 hasta agosto 2010 están todas ratificadas por el Poder Legislativo y reconocidas por la Corte a través de este fallo que sienta clara jurisprudencia. Por lo tanto, pensemos que las retenciones quedaron firmes, absolutamente firmes. ¿Quién tendría derecho a reclamar tal como hizo esta compañía? Aquellos contribuyentes, aquellos exportadores, aquellas empresas o individuos que hubiesen pagado derechos aduaneros, pero que lo hubiesen discutido, o estén todavía discutiéndolo, en el ámbito judicial y hubiesen interrumpido la prescripción. Porque para los restantes, este derecho, el de repetir, el de solicitar la devolución, basándose en este fallo, está prescripto por paso del tiempo. O sea que es un derecho solo para esta empresa y alguna otra que pueda. La que en el momento lo estuvo exigiendo. Así es. Ahora, de todas maneras, el fallo no dice también que estos tributos solo los puede fijar y modificar el Congreso, ¿no? Claro, es decir, todas las veces que el Poder Ejecutivo decidió aumentar las alícuotas, si ahora quisiera hacerlo... Justo ahí vamos. Por el periodo hasta agosto de 2010,
las facultades le fueron ratificadas por el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo basándose en esta cláusula octava transitoria de la Constitución. ¿Sí? Si bien hay el artículo 76 dice que esto, como vos bien decís, es materia exclusiva del Poder Legislativo. Ahora, y repito, agosto del año 2010. Porque desde el agosto del 2010 hasta el día de hoy, estas facultades no fueron ratificadas por el Poder Legislativo. Por lo tanto, este fallo abre una ventana para aquellas retenciones que hayan sido fijadas o modificadas con posterioridad a agosto del año 2010. Y, lo que vos decías al principio, el próximo gobierno, el próximo Poder Ejecutivo, salvo que se volviesen a ratificar esta cláusula octava, va a tener que esperar que esto sea, emane la modificación, cualquier modificación de las retenciones, o anulación, aumento o cambio, va a tener que esperar que sea dictado por el Poder Legislativo, porque tal cual es lo que especifica el artículo 76. O sea que si el gobierno ahora quisiera aumentar las retenciones, no tiene ratificación del Poder Legislativo, por lo tanto tiene que enviar un proyecto al Poder Legislativo para que sea aprobado como cualquier ley que fije un tributo. Y en lo que vos decías de 2002, ¿hay alguna otra compañía que en ese momento haya interpuesto alguna acción judicial que la habilite ahora a reclamarlo? No, que se conozca, no. Pero puede que haya alguna compañía discutiéndolo que por lo tanto haya interrumpido la prescripción, es decir, que no haya perdido el derecho. Los restantes mortales han perdido el derecho simplemente por paso del tiempo. O sea que ahora con esto, digamos, el gobierno, podríamos decir que perdió. No, yo te diría que el gobierno lo que hizo fue, lo que hace el fallo de la Corte, además, ratifica la división de poderes. Pero, digamos, ratifica la vigencia de la Constitución del año 94, la que fijó la división de poderes, la Constitución del año 94. Lo que la Corte está diciendo, está bien este atajo de la cláusula octava transitoria, en el cual, mediante una ratificación de esta delegación del Legislativo al Ejecutivo, estuvo bien desde el año 2002, agosto, no marzo, por eso declaró inconstitucional marzo-agosto, estuvo bien desde agosto hasta 2002 hasta agosto de 2010. Bien. Queda la ventana actual en el cual sectores como hablabas vos, biodiesel en el bloque anterior, es un sector que podría estar planteando un recurso de repetición. Héctor Tristán, te agradecemos mucho por estar con nosotros. Martín, bueno, y a ustedes los esperamos el próximo miércoles en Cosechas y Negocios.